mami le daba el dinero a él para que no cocinara y él no me daba la comida. Cuando yo iba a la casa a comer, él lo que hacía que me cerraba la puerta en la cara. Yo me iba hasta para cabaret en diferentes lugares a trabajar, pero ahí ya ahí no servía, ya no era mesera, ya ahí yo hacía otras cosas ¿Qué usted más hacía? peores. Ya ahí yo vivía con hombres. Se prostituía. Sí, me prostituía. Sí, y más cuando aparecen hombres que uno no quiere llegarle, pero ellos dicen, sí, esa es la que me gusta y con esa yo tengo que irme. Esa tiene que irse conmigo, yo voy a pagar aunque ella no quiera. Y él me dijo, cuidado si tú usas eso, y yo inventé. Llegué a usar esa cuestión y hasta que me envicié. Con sangre. Saqué la visita. Cuéntame de La gente siempre me... El contrato lo conseguí. No, yo a los 11. Esto es una nueva entrega de la Quilombeta TV. No dejes de suscribirte ni darle me gusta al canal. Aquí estamos con La Sierva, una persona que era del mundo. Hoy, gracias a Dios, pertenece a los caminos de Dios, que nos viene a contar un poco de su historia. Sierva, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Vianelis Mercado. Nací aquí en María Trinidad Sánchez, donde le dicen el barrio de Villa Iris. Ahí fui nacida y criada. Gloria a Dios, aleluya. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, yo quiero que hablemos, Sierva, un poco de su vida, ¿usted me entiende? De cómo fue su niñez, ¿me entiende? Pero yo quiero que la desglosemos un poco, ¿usted me entiende? Que me hable detalladamente de cómo fue su niñez, lo que pasó, sin misterio. Vamos a hablar lo que es de verdad. Cuéntame. Bueno, gloria a Dios, mi niñez fue un poco muy contradicial. Digo contradicial en el sentido que cuando voy a contar desde que mi padre y mi madre se separaron. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 2 años. Gloria a Dios, en ese entonces mi madre tuvo que luchar, trabajar para podernos mantener a mi hermano mayor y yo, que realmente era también enfermo, a pesar de que yo nací con soplo. Mi madre tenía que llevarnos al médico a los dos. Cuando usted habla de soplo, démele un poco de detalle para la gente que no entiende. Soplo es del corazón, una enfermedad del corazón que le llaman el soplo en el corazón. Gloria a Dios, hay personas que mueren, pero hay personas que el Señor le da la oportunidad, como a mí, la gloria es de Dios, que el médico le dijo a mi madre que si ya yo pasaba de los 15 años, ya no había problema. Ok, pues seguimos. Usted me iba diciendo que tenía eran 2 hermanos. ¿Y su hermano, de qué era que sufrió su hermano? Sí, mi hermano se apretaba del pecho también, que realmente era un problema que mi madre, ella sola, tuvo que luchar y salir hacia adelante para llevarnos a nosotros, porque ella trabajaba mucho, lavaba, que majaba arroz. Entonces, tú sabes, tuvo que luchar para sacarnos a nosotros dos hacia adelante. Por el momento. Ok, entonces, usted dice que su madre era ama de casa, como usted dice que limpiaba, fregaba. ¿Cuáles fueron los sucesos que la llevaron así tanto a ese sufrimiento? Bueno, realmente mi madre limpiaba porque realmente su madre, voy a hablar de la historia de la madre de mi madre, mi abuela. Ella tenía problemas mental, no sé, hablan de que le echaron, no sé, algo, pero se ponía loca por el tiempo. Mis hermanas, mis tías tenían que estar de un lugar a otro, porque cuando ella se le metía esa loquera no podía tener a sus hijos, ¿me entiendes? Y tenían que estar de casa en casa, porque para que la pudieran sustentar en su niñez. Una historia muy triste realmente, porque eso es una historia que pocos conocen, solamente los criados de ahí vivientes, porque es una historia que la llevó a esa niñez a pasar mucho trabajo, a llevar muchos golpes, a comer hasta del suelo, ¿me entiende? Y eso es algo que todavía hay
que crecieron y tienen familia, pero que todavía tienen ese sufrimiento, porque no así por así ese sufrimiento se quita, solamente el Señor. Claro. Entonces ya volviendo al tema ya que usted me habló de un poco de su sufrimiento y de lo que pasó, ¿me entiende?, en aquella época, yo creo que me siga contando un poco de su trayecto de vida, ¿te me entiende? Ya te me dice que tenía 2 hermanos. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue? Bueno, mi proceso fue así, según fui creciendo y bueno, y mi madre después ya lo último tuvo que rehacer su vida, ¿verdad? Conoció a un hombre, el cual él me maltrataba mucho, ¿entiendes? Me maltrataba mucho porque entre sí no le caes bien desde el momento. Y él... Disculpe, cuando usted habla de maltrato, ¿qué tipo de maltrato usted recibió? Bueno, él me golpeaba y también mami le daba el dinero a él para que no cocinara y él no me daba la comida. Cuando yo iba a la casa a comer, él lo que hacía que me cerraba la puerta en la cara y tenía yo que irme para donde una tía mía o a donde hallara que comer. Ok. Entonces ya usted tuvo mucho sufrimiento. ¿Cómo entonces, ya a qué edad ya usted comienza ya a salirse de los caminos de su madre, ya que usted dice, ya yo no aguanto más, tengo que hacer mi vida? Bueno, realmente yo salía desde los 10 años, ya yo estaba, pero no tenía pareja, simplemente como cosa de niño. Yo tenía un novio ahora, terminábamos, ya a los 5 minutos tenía otro, no le paraba a los noviecitos. ¿Entiendes? Entonces, ¿Usted era ruling cuando era jovencito? Sí, mayormente sí, ¿entiendes? Porque realmente juventud es juventud, ¿entiendes? Y a pesar de todo, yo me mantenía hasta que llegué al punto ya de, como te estaba diciendo ahorita, que conocí a mi primer esposo, mi primer marido, el papá de mis hijos mayores, en una patronal. Lo conocí un día 12 de enero y ya un 15 de febrero ya me había ido con él a lo Eso fue friendo y comiendo de una vez. Sí, de una vez fue friendo y comiendo porque, como dicen, hay personas que no entienden eso del amor a primera vista. Sí. Pero para mí sí existe, porque eso fue un amor a primera vista. Nos conocimos y ya al mes siguiente nos fuimos. Ok, entonces, ¿cómo fue ese proceso cuando usted se casa con ese chico? ¿Cómo fue? Realmente eso fue muy bonito a lo primero, como siempre. Toda pareja a lo primero va todo bien mientras el amor está, mientras el amor permanece. Y él era militar y estaba de puesto aquí, yo vivía en la capital. Él me llevó y me dejó allá donde su madre. Y a veces él, en grito, en desesperación, tenía a la madre que traerme porque se le metía que quería ver a su mujer. De allá tenía que traerme. Gloria a Dios, aleluya. Y sucesivamente así fue transcurriendo los años. Tenía hambre, quería verla. Gloria a Dios, sí. Entonces, ese fue su proceso, ¿me entiende? Entonces, tengo entendido que usted era del mundo. Usted bebía mucho, usted andaba, como dicen, usted sabe, usted andaba ruleteada en la calle. Sí, yo realmente, después de eso, que nosotros nos mudamos solo en San Cristóbal, vivía, ¿no? Él se iba a trabajar y me dejaba a veces sin dinero, yo con 2 niños, y se iba para Santiago y duraba hasta 3 meses por allá. Y yo, como podía bandeármela, la gloria de Dios que siempre me dio la inteligencia para yo tratar de buscar la comida sin hacerlo mal hecho, porque al contrario, yo, a pesar de mi juventud y que tenía 2 niños, habían hombres detrás de mí, pero yo mantenía la distancia, porque tenía un esposo que, a pesar de que no me daba lo que realmente necesitaba, pero le guardaba un respeto. ¿Usted lo respetaba? Sí, lo respetaba, hasta que un día no aguanté y le dije, me voy, ¿entiendes? Entonces le dije, no, yo voy a llegar donde mi madre para un día de las madres, y me dijo, ¿cuándo tú vuelves? Y yo le dije, cuando tú vayas a buscarme, y nunca volví. Él vino a buscarme, pero yo le dije que no me iba. Usted, como quien dice, le vendió un sueño. Usted planeó eso, fue país en realidad. Sí, realmente, porque ya estaba cansada. Y entonces en eso
comencé a andar en la calle, después que me dejé de él, comencé a trabajar en negocio, el primer negocio que trabajé. ¿Cómo fueron los inicios usted cuando comenzó ya a coger la calle de verdad? Que usted dice, ya cogí la calle. Bueno, tú sabes que comencé a tomar, ya con 2 niños pequeños que tenía, ¿entiendes? Comencé a tomar, a salirse de las manos cosas que realmente tenía que hacer y no lo hacía. Mi madre me llamaba a consejo, pero realmente ya yo había decidido tomar mi decisión de andar en la calle. Entonces ahí fue cuando ya me lancé a trabajar en los negocios. ¿Qué tipo de negocio usted llegó a trabajar? Bueno, yo sin mencionar el negocio no termino en todo esto. Pero primeramente trabajé en Papi Super Free, ahí en la Sánchez, donde está la bomba. Ahí la atendía un joven. Digo joven porque desde entonces era un poco cuchito, le dicen. Y yo comencé a trabajar con él ahí, sucesivamente, ¿entiendes? ¿Ese fue su primer trabajo? Sí. Entonces, ¿cómo usted sigue avanzando ya? Que usted dice, ya ese trabajo no abarca mis necesidades, tengo que seguir, ¿me entiendes? Trabajando. Sí, porque trabajaba otra muchacha y estaba enamorada del malpiolo. Y yo también estaba enamorada del malpiolo y no daban. No. Entonces, iba una persona allá al Maerrebú, ¿entiendes? Porque había un joven que estaba enamorado de otra muchacha y él iba allá y tenía a su mujer. Y cuando la mujer iba allá, iba al Maerrebú porque yo era malpiola del hombre, le daba los mandaditos, ¿entiendes? Entonces esa mujer iba al Maerrebú hasta que me sacaron de allá porque también mami iba a buscarme. Cuando veía que yo no llegaba, iba a irme a dar unos trangulazos por los moños, y así tuve que olvidarme de eso y dejarlo y volver a otro. ¿Qué usted hacía en ese negocio? No, es de mesera. En ese yo era mesera, ¿entiendes? Porque digo mesera porque ahí ya yo estaba enamorada del malpiolo, ya no podía hacer otras cosas. Ok, entonces ¿en qué momento ya usted decide coger la calle ya como tengo entendido, que a lo profundo, ya que usted dice, ya ahora ya estoy cogiendo la calle de verdad? Bueno, ahí sí fue verdad que me entregué a la calle. Ya después que yo tuve a mis hijos un poquito grandecitos, que decidí irme, ya yo me iba para Puerto Plata a trabajar. Yo me iba hasta para Cabarete en diferentes lugares a trabajar, pero ahí ya ahí no servía, ya no era mesera, ya ahí yo hacía otras cosas más peores. Ya ahí yo vivía con hombres. Se prostituía. Sí, me prostituía. Háblame un poco de ese proceso. Sí, yo en los lados de Puerto Plata yo llegué a estar más para acá, que es donde le dicen Cangrejo. Hay un negocio que le dicen Río Verde. Ahí yo llegué a trabajar con una amiga que me sonsacó y me llevó para allá. Digo me sonsacó porque estos lados yo no lo hubiese andado todavía, hasta que no me topé con ella. ¿Entiendes? Después entonces llegué a ese negocio. Como yo era flaquita y tenía mi cuerpo bonito. Usted estaba en su momento. Los hombres se enamoraban de mí. Entonces, ¿cómo fue su llegada ahí a Puerto Plata? No, como te dije, por la vía de la amiga mía. No, o sea, ¿cómo la reciben? No, me reciben bien porque tú sabes que hay marpiolos que salen del negocio a otro lugar a buscar mujeres. ¿Me entiendes? Y así fue como yo llegué hacia allá. Entonces, ¿cómo fue su primer cliente? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo usted se sintió? ¿Tú me entiendes? Porque cuando usted no está acostumbrada a algo, ¿tú me entiendes? Usted el primer día siempre se siente como extraño, Dios mío. Sí, ahí es lo grande. Porque cuando tú sabes que tú tienes que tirarte a un hombre, porque a veces juzgan a las mujeres que trabajan en esos negocios, como le dicen chica alegre. A veces la juzgamos sin saber el por qué. Y hay mujeres que lo hacen por gusto, hay porque tienen necesidades
y no tiene quien le supla y por hijo, tú sabes, a veces uno lo hace por los hijos porque no quiere, aunque hay otra manera de cómo ganarse el dinero, pero uno para más, di que para más fácil, y no es fácil nada. Claro, porque en esa vida hay muchas enfermedades, ahí se puede ocasionar hasta la muerte, ¿me entiendes? Porque es que ustedes están ¿cómo le explico? En un mundo de corrupción, ¿tú me entiendes? Que aparece de todo. Sí, y más cuando aparecen hombres que uno no quiere llegarle, pero ellos dicen, sí, esa es la que me gusta y con esa yo tengo que irme. Esa tiene que irse conmigo, yo voy a pagar aunque ella no quiera. ¿Entiendes? Es como una obligación. Por eso que uno haga la cosa obligado. A veces uno no quiere y ellos hasta llegan a maltratar a uno. A veces no le dan el dinero cuando después que dicen, sí, te lo voy a dar. ¿Entiendes? ¿Usted llegó a tener agresiones por hombres? Realmente, gracias al Señor, no. ¿Ni peleó con compañeras de trabajo, nada de eso? Sí, tuve un pleito con una, o sea, no yo, sino ella conmigo, porque a veces decimos, yo le di y a veces es que no dan, ¿entiendes? ¿Jugaron con usted fue ahí? Sí, esa vez jugaron conmigo, porque como dije, yo nunca he sido de muy pelear, ¿entiendes? Siempre ha sido así pacíficamente, a mí no me gustan los pleitos, pero llegué a un extremo de que me ajumé y ella hizo algo que no me gustaba porque éramos amiga personal y me traicionó y por eso me dio. Me dio. Entonces, ya ¿cómo te comienza a conocer los caminos de Dios? ¿Cómo fue que pasó todo? ¿Usted fue tocada o tú todavía estabas en el mundo? Si tú supieras que mi madre era cristiana. Y por eso dice la palabra de Dios, instruir el niño en mi camino y aún después de viejo no se apartará de ella. Mami me llevaba a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y ahí fui creciendo con ese temor, aunque no estaba, pero como te dije ahorita, uno va creciendo con ese temor y se mantiene, tú sabes, aunque esté aislado. Y llegó una etapa de mi vida que yo me junté con una pareja, él hacía viaje y quería llevarme para Puerto Rico, yo le dije que no. Entonces tú sabes que esa gente siempre vive usando cosas que no tienen que usar y él me dijo, cuidado si tú usas eso, y yo inventé. Llegué a usar esa cuestión y hasta que me envicié, ¿entiendes? Cuando usted habla de ese envicio, ¿hasta qué límite, hasta qué punto más o menos usted llegó? ¿Ya usted se volvió adicta a eso? No. No me volví adicta porque llegó un momento de que yo usaba la hierba, pero me ponía mala. Cuando la usaba me ponía mal y tenía que llevarme al hospital. O sea, usted no usaba hierba, usaba... Por el momento, ¿sabes? Después que yo dije, voy a probarlo, si veo que me pongo mala otra vez, la voy a dejar porque esto no va a acabar conmigo. Hasta que llegó un momento que así fue y hasta que la dejé, entonces ahí comencé a usar polvo. Sí, comencé a usarlo, pero no duré mucho, pero en ese poco que duré, fue una experiencia muy fea, de verdad que sí. Entonces, ¿en qué momento te dice ya yo tengo que cambiar mi vida, ya estoy cansada de lo mismo, de mucho sufrimiento, dolor? Porque el que anda en la calle no es más alegría, ¿me entiendes? Hay más sufrimiento que alegría. Claro, sí, realmente es que allá afuera no hay alegría. Hay una alegría momentánea por el momento, mientras tú estás usando lo que te gusta, pero cuando llega el momento de que tú te encuentras solo en unas 4 paredes, entonces tú analizas y te viene lo que es la depresión. A mí el Señor nos llama por las buenas, pero cuando no entendemos, Él hace lo que tenga que hacer con el que Él tiene propósito para traerlo a su camino, ¿verdad? Ese caso de llamarme a la buena y yo no entendía, y Él dijo, bueno, yo voy a tener que hacer algo para poderla traer a mi camino, gloria a Dios, aleluya. Y eso ahí fue cuando yo cogí para Santiago, me dejé del papá de los hijos míos más pequeños y duré una semana en Santiago.
En esa semana fue la semana más larga, porque ahí yo no dormía, yo no comía, yo cocinaba, pero lo mío era romo, cerveza y vicio. Yo me acostaba a las 6 de la mañana, ya a las 6:30 ya estaba despierta a lo mismo, a la misma trayectoria, tú ves. Hasta que llegó un momento que mami estaba muy lejos de eso, mami no sabía nada, ¿verdad? Y realmente de esta historia de que yo usaba estos vicios. Y mami le dijo a la hermana mía, a Vianelli que venga. Cuando yo me monté en la guagua, parece que el trasnocho, la borrachera y el vicio me dio una depresión de nervio cuando venía en la guagua. Y cuando de un momento a otro eso fue como dice que la venida de Cristo será como un venir será el de ojo. Así mismo fue lo mío, una depresión de nervio que yo sentía que me iba a morir en la guagua. Yo nada más decía, ay, párense donde hagan un hospital, párense donde hagan un hospital, de una depresión de nervio que me dio. Entonces, cuando llegamos a San Francisco, dijo el chofer, llegamos a San Francisco, yo dije, párate que aquí me quedo, hasta que un motoconcho me llevó al hospital, y entonces ahí fue la trayectoria, ahí fue que vino el camino largo. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó eso? Bueno, cuando el motoconcho me dejó en el hospital, me atienden, él está conmigo ahí porque yo ni pasaje tenía, porque mami lo iba a pagar a domicilio. Y el motoconcho está ahí conmigo y me están chequeando. La doctora dice que qué me pasó, que qué es lo que yo tengo, porque todo estaba bien, pero entonces yo me sentía que me estaba muriendo. Y le expliqué la situación y yo no encontraba el camino de salir del hospital, porque era una depresión tan terrible que, y más viendo tanta sangre, tantos accidentes, porque ahí llevaban personas de diferentes formas. Y yo salía, entonces ya le tenía miedo hasta a los vehículos, montarme en carro. ¿Entiendes? Mi padre vive ahí en San Francisco y yo decía, pero ¿para dónde voy? ¿Por dónde salgo? Yo salía de que para irme y no encontraba la salida del hospital. No encontraba la puerta porque siempre tenía que devolverme, porque supuestamente en el hospital era la que me encontraba bien. Ni los zapatos me podía poner. Eso era los nervios. Sí, una depresión de nervio, y realmente cuando ya decidí irme para donde mi padre, en el mismo vehículo yo sentía que me iba a morir, que no podía estar encerrada, hasta que gracias al Señor llegué donde mi padre. Ahí como pude llegué a Nagua, hablé con mami me vio la situación como yo estaba y gloria al Señor. Yo en el hospital me encontraba feliz. Ya los médicos me decían que yo estaba loca, porque eso, la depresión de nervio es algo tan terrible que desde que va cayendo a las 6 de la tarde que tú vienes sintiendo los síntomas para desesperarte. El enemigo son algo diabólico. Ya eso es más o menos ya cuando ya tú estás, por ejemplo, ya te dirás hacia tu casa, ya que estás solo. Ya cuando te sientes sola, ya comienzan los ataques de nervios. Sí, los ataques de nervio. Entonces ahí yo llamaba a mami. Y mami, voy para el médico a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada. Tenía mami que de Río Mal y a Matancita a buscarme, a llevarme al hospital. Ahí los doctores me decían, tú estás loca, vete, tú estás bien. Porque eso no lo conocen los médicos. Lo que es la depresión, los médicos no saben qué es eso. ¿Entiendes? Hasta que mami, que Dios bendiga a esa sierva, gloria a Dios, aleluya, la declaro sierva porque es una mujer esforzada, luchadora, y yo sé que le va a servir al Señor. Y gracias al Señor y a ella me dijo, pero tú lo que tienes que hacer es buscar del Señor, porque tú ves que te llevamos al médico y no te encuentran nada, porque a mí me hacían análisis, me hacían de todo y no me encontraban nada, ¿entiendes? Hasta que ella me dijo, busca del Señor. Y yo desde ese momento dije, sí, de verdad yo necesito un encuentro con el Señor. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, te digo a ti la verdad, a pesar de la situación que yo estaba atravesando, ese fue el mejor momento, porque cuando el Señor ya trata contigo directamente, eso es algo impresionante. El Señor me puso que yo tenía que ir a una iglesia que quedaba yo. Nunca había visto esa iglesia, aún viviendo en tanto tiempo en Matancita. Sí pasaba, pero no le daba mente a esa congregación. Hasta que el Señor me dijo, mira, ve a la Metodista Libre. Yo decía, pero ¿a qué voy yo para allá?
Y hasta que yo fui 3 veces, las 3 veces que fui encontré la iglesia cerrada, el templo. Le pregunté a una señora que vivía al frente y le dije que esa congregación no la abren. Ya el Espíritu estaba tratando conmigo. Y la señora me dijo, sí, lo que pasa es que hoy hay culto fuera. Yo dije, ¿y dónde es el culto? Me dijo, por ahí, digo yo no sé, pero yo lo voy a encontrar en el nombre de Jesús. Hasta que, gloria a Dios, me topé con el culto. Cuando comenzaron, yo fui la primera que llegué al culto, después del pastor. Y ya yo estaba loca que el culto se terminara para que llamaran a lo que querían, ¿verdad?, aceptar al Señor. Hasta que hice mi decisión y la gloria de ese Dios, desde ese momento, mi vida dio un giro. ¿Cuántos años te tienes siendo cristiana? Bueno, realmente mi primera etapa, porque siempre hay una primera y una segunda. Mi primera etapa del evangelio yo duré 9 años, pero hubo un ataque y tuve que soltar. El enemigo me dio bien duro y solté. Duré como 4 meses fuera. Yo decía, yo tengo que volver nuevamente al lugar de donde Dios me llamó. ¿Cuál fue el motivo de por qué usted se retiró de la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Yo me retiré. La pareja que tenía me maltrataba mucho. Tú sabes que cuando uno es cristiano y aún no ha tenido una persona que le susurre en los oídos, y después que yo me dejé de él, que el Señor me dijo que dejara a ese hombre, yo lo dejé, pero seguí mi evangelio, gloria a Dios, el camino del Señor. Hasta que hubo una persona una serpiente que me habló a los oídos cosas bonitas que pocas veces me lo habían dicho, y caí como persona. Claro, somos seres humanos. Somos seres humanos, ¿entiendes? Pero gracias al Señor, después de eso yo dije, no, yo tengo que afirmarme en los caminos del Señor. Bien. Entonces yo quiero que usted me le dé un mensajito a esas personas que andan en el mundo, que a veces quieren estar en el mundo, pero no es porque ellos quieren. Lo mismo que usted estaba explicando, que el sufrimiento nomás lo conocen ellos, ¿tú me entiendes? Quiero que me le dé un mensaje a esa persona. Bueno, realmente lo que yo puedo decirle, la palabra de Dios dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Y lo que yo he recibido es más que lo que dejé atrás, porque ahí lo que hay es sufrimiento allá afuera, pero cuando el Señor nos llama, aunque todo no es color de rosa, ¿entiendes? Hay camino que tú vas a encontrar espinas, pero es importante ni que sea un momento chocarte, clavarte una espina. Pues bien, como les seguía diciendo, que realmente este camino es bueno, hay trayectorias que aparecen espinas, pero a veces hay que esa espina dejárnosla clavar para poder entender el llamado y el propósito de Dios. Realmente yo estoy muy agradecida, no hay palabra para expresar cómo Dios me llamó y lo que Dios ha hecho por mí. Gloria a Dios, aleluya, que por su amor infinito entregó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Y realmente por ese amor debemos de venir a los caminos del Señor. Yo les solto a cada persona que me está viendo, que me está escuchando, gloria a Dios, aleluya, que se acerque al Señor, que el Señor tiene cosas maravillosas que entregarle y qué hacer con ustedes. El propósito de Dios es que nosotros nos salvemos y que vengamos a los caminos de Él para Él darnos vida y vida en abundancia. Amén. Cielo, ya para culminar con esta entrevista, yo quiero hacer una pregunta ya afuera. Ya hemos hablado de alegría, de sufrimiento, de todo. Actualmente, ¿usted tiene pareja? No, actualmente no tengo pareja. ¿Usted no tiene porque la iglesia se lo impide o porque usted no ha querido? No, la iglesia no le impide a nadie. Nada a nadie. Porque realmente, cuando yo no era cristiana, elegía yo. ¿Me entiende? Y cuando uno no tiene quien elija por uno,
uno coge lo que le parece, lo que aparezca en el camino. Pero cuando ya uno viene a los caminos del Señor, no me ciño yo, me ciñe Dios. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces ya cuando uno elige uno elige lo que quiere, pero Dios elige por mí. ¿Entiendes? Sí. Dios es el que elige. Él me lo dará al tiempo que sea necesario, al tiempo de Él. ¿Entiendes? Pero por el momento no tengo. Ok, pero me imagino que tienen que haber unos cuantos enamorados. Usted sabe, usted no es una cristiana que se ve joven. Bueno, si te digo que sí, te estoy mintiendo. Pero si te digo que no, también, porque yo no estoy pendiente. O sea, ¿cómo te digo? Sí necesito una pareja. Pero por el momento no ha visto a nadie, no ha tenido cercanía con nadie. ¿Entiendes? Aunque cuando Dios lo mande, lo voy a recibir con mucho gusto. Claro, ya ustedes saben, los compañeros de la iglesia, pónganse la pila. Sí, claro que sí, porque realmente cada ministerio necesita una compañía, ¿verdad? Y entonces, a mí me han profetizado que soy pastora. Si el Señor me llamó como pastora, para yo ejercer el pastorado tengo que tener una ayuda idónea a mi lado, que me ayude a caminar, a recorrer el camino, la trayectoria que Dios quiere entregarme. Amén. ¿Ven? Eso es así. De todo, Cielva, gracias por su entrevista. Es algo que en verdad le sirve del mensaje a muchas personas que hoy están en la vida alegre, como se dice. Ya ustedes saben, mi gente, esto es La Quilombera TV, no dejes de suscribirte, ni darle a me gusta, ni compartir.